Senadora, usted ya aceptó la curul del Estatuto de la Oposición en la Cámara de Representantes. Iván Cepeda lo hizo en el Senado. ¿Ustedes van a insistir en ese llamado a la desobediencia civil? Nosotros, sobre todo yo como proceso del movimiento indígena y social, nosotros hemos venido de la desobediencia civil. Yo quería decirle al país, nosotros no somos simplemente una presencia caprichosa de unas movilizaciones. Yo creo que a nosotros nos vulneraron muchos derechos y en alguna ocasión, me recuerdo en el 2007 hicimos una sesión con todos los pueblos indígenas del país en desobediencia civil por el desconocimiento de muchos derechos que en ese entonces se hicieron y lo vamos a hacer. eh, eh, claro que sí, porque nosotros no vamos a obedecer órdenes que violen la constitución política y sobre todo que vayan en unos derechos y que vulneren a un sector del país importante también y vamos a defender con todas las fuerzas que tengamos para mucha gente que aún espera esa esperanza del país frente a sus derechos, frente a lo que hemos caminado y frente a la presencia viva de lo que estamos hasta el momento y esa será nuestra desobediencia civil. Senadora, cuando uno la escucha a usted, entiende las preocupaciones frente al nuevo gobierno por el discurso que ha tenido el presidente electo, que es el mismo por el que votaron, hay que reconocerlo, 13 millones de colombianos que están de acuerdo con esos planteamientos del nuevo presidente. Pero en lo que usted menciona no hay ninguna evidencia del supuesto fraude al que ha hecho referencia el presidente Gustavo Petro y además el ex candidato Iván Cepeda, con quien usted hizo fórmula. Su preocupación tiene que ver con el discurso de Abelardo de la Espriella, al cual le pueden hacer contrapeso desde el Congreso, o con ese fraude del cual no hay hoy ninguna prueba. Yo diría en las dos cosas, tanto el fraude como el discurso, como no el discurso, sino las propuestas que él ha puesto sobre la mesa. Ahora, estoy de acuerdo que hay 13 millones, perdón, hay una mitad de los colombianos que apoyaron esta otra propuesta, pero también hay otros colombianos y un gobierno elegido, si es que está elegido, tiene que gobernar es para el país, pero lo que veo es que este señor viene sembrando mucho odio, mucho racismo, mucha exclusión, mucho desconocimiento de los derechos y eso sí nos parece grave porque él no va a gobernar, si es que va a gobernar por esos ciudadanos que lo eligieron y nosotros también somos un sector importante. Ahora, en nuestra campaña nosotros sí propusimos eso que se llama el Gran Acuerdo Nacional, como lo hizo el presidente Petro. Entonces hemos estado, y lo dijimos el día de nuestra intervención, que estaríamos muy dispuestos a conversar sobre los temas porque yo creo que Colombia lo que no puede renunciar es al diálogo y a llegar a unos acuerdos importantes para el país y que no sea lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, nosotros estamos listos para lo que corresponda, Sí. porque también venimos de la lucha por los derechos, así es de que esta vez no va a ser la excepción. Senadora, no hay que olvidar tampoco que el gobierno o el país que le va a entregar el presidente Petro al presidente electo de la Espriella es un país en el que las masacres no se han detenido, por el contrario, en este último año, 2026, han estado en aumento. Su departamento, el Cauca, tiene 16 masacres hasta mayo. Estas son cifras de la Defensoría del Pueblo. Y no sería bueno también hacer un reconocimiento de culpa de que esto que fue una promesa del gobierno no solamente no se concretó, sino que el país que se va a recibir es un país que ya está en una espiral de violencia muy complicado, incluso antes de las críticas que ustedes le hagan al presidente electo de la Espriella? Bueno, pero mi memoria que me recuerda es que la violencia no viene de este gobierno. Sobre todo los pueblos indígenas tuvimos una violencia sistemática de tiempos milenarios donde quisieron aniquilarnos, desaparecernos y que esta vez escucho los mismos discursos. Y si bien ha habido y ha persistido una violencia en este gobierno, no ha sido bajo esa decisión de un presidente donde ha dicho que va a acabar con todo. Incluso vio muchas posibilidades y que nos faltó muchísimo. Claro que sí, tenemos que reconocer
pero también tenemos que decir que muchas de las violencias se desescalan atendiendo el olvido estructural que ha tenido, por ejemplo, el departamento del Cauca. Ha sido muy difícil para el departamento del Cauca porque no es solamente eh, eh, la seguridad combatiendo a la delincuencia. También la seguridad tiene que ver con la inversión social y este presidente avanzó en esa inversión más importante del país que nunca en la historia había tenido, que no se desescaló la violencia, sí, pero que nosotros a través de las organizaciones, porque un gobierno no puede trabajar sobre la idea de un gobierno central, sino que debe coordinar con el pueblo y nosotros caminamos con las organizaciones y siempre ellos hicieron propuestas de cara al país. Lo que pasa es que se siguió agudizando la guerra, pero eso no quiere decir que esa guerra venga de este gobierno, porque fueron muchos gobiernos los que pasaron y que no avanzaron en esta gran apuesta que la ciudadanía del Cauca quiere y es Sí. cómo trabajamos la convivencia, cómo trabajamos el desescalamiento de la guerra y cómo avanzamos y que esos esfuerzos Sí. están ahí, que tenemos que avanzar. Escuchan a la nueva representante a la Cámara, hoy senadora Aida Quilcue, quien estuvo en el boleto presidencial de Iván Cepeda. Sí, y quiero preguntarle, porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted después de las elecciones, por lo que está pasando dentro de la propia izquierda y dentro de la oposición. Las elecciones tampoco. Bueno, en las elecciones tampoco logramos comunicación, pero este puede ser un buen momento para revisar esa división que hay hoy en el mismo pacto histórico. Y hay algunas voces que se pronuncian y dicen que tal vez el error de Iván Cepeda fue la escogencia de su fórmula vicepresidencial, es decir, de usted, porque a lo mejor no podía garantizarle un crecimiento en votos llamando a otros sectores. Hay un tuitero muy famoso del petrismo físico impuro que escribió ayer: opinión popular, con Daniel Quintero le hubiéramos ganado a Abelardo de la Espriella, pero malo hablar. ¿Usted qué opina? Bueno, yo eso que escuché, seguramente algunos lo habrán dicho, pero la votación me puede mostrar que nosotros en el marco del pacto histórico de esa fuerza política estuvimos juntos, incluso otras expresiones que es la Alianza por la Vida y por eso tuvimos esa enorme votación. Así es de que yo quiero decirle al país, yo no le resté fue a los racistas, a los clasistas que me han agredido todos los días y eso se llama la gente que aún no entiende que en Colombia existe una diversidad. Pero a quienes realmente reconocieron mi presencia, pero más allá de eso, hemos venido construyendo esa inclusión diversa. Puedo decir que esa votación también ha sido súper importante porque tuvo que ver también la votación masiva del suroccidente colombiano. Así es de que eh, yo creo que es bueno mirar cifras de la presencia de mi candidatura como vicepresidenta, pero también la presencia de Iván, que ha sido súper importante, pero además, más allá de eso, es que hay mucha gente o la mitad del país tiene la esperanza de que este país cambie. Sí, representante electa, actualmente usted se arrepiente de no haber hecho mucho más difusión y haber sido más protagonista en la campaña que perdió Iván Cepeda y el progresismo. No, no me arrepiento porque hicimos un trabajo consciente, decidido, que entre otras quiero también aprovechar los mensajes para decirle a la gente que a toda hora quiere estigmatizarnos y han afirmado que es un voto hostil. Yo quiero rechazar esto de manera contundente. Fue un voto consciente, decidido, un voto bonito. Digo porque caminé el país con la gente, vi mucho cariño, mucho amor, mucho compromiso. Así es de que, pues decirle que nada, que no me arrepiento absolutamente de nada porque a veces sentía y siento que si los medios de comunicación se vuelven imparciales porque respetamos también la libertad de prensa, pero que a veces se parcializan con generar o agudizar más la situación de las propuestas, pues yo creo que eso no es bueno. Yo lo que hice fue conversar con la gente, no me escondí de nadie, Sí. estuve siempre presente, estuve en las plazas públicas, así es de que bien, yo tuve una muy bonita experiencia y no me arrepiento absolutamente de nada. Eso está bien y lo entiendo, pero ¿no le parece que haber
de alguna manera rechazado el debate con el candidato a la vicepresidencia de Abelardo de la Espriella, ¿fue un error? No, yo creo que no lo rechazamos. Primero, Iván dijo que iría él al debate, luego iría yo. Pero entonces, cuando ya Iván había aceptado, el de la Espriella dijo que iba con el vicepresidente. Entonces dijimos, pues así tampoco, porque hemos dicho es que cada uno iba y nosotros estábamos listos para el debate. Situación que no se dio. Ella es Aída Quilcue, candidata a la presidencia en la fórmula vicepresidencial y a partir del próximo periodo legislativo será representante a la Cámara en la poderosa bancada de oposición del Pacto Histórico. Doña Aída, muchos éxitos y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, un abrazo